Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra tiene que ver con seguir a Jesús, copiarle a Él. Hoy nuestra palabra tiene que ver con cómo ser iglesia. Hoy nuestra palabra se llama una iglesia como Jesús. Y si tú quieres conversar al respecto de eso y entender un poquito más al respecto de eso, vamos a la palabra. Bueno chiquillos, hoy nuestro objetivo es hablar de una iglesia que es parecida con Jesús, ¿ya? Una iglesia que tiene sus características, que tiene las características de Cristo, que actúa como Él, una iglesia que conoce a Jesús y una iglesia que tiene intimidad con Él. Pero ¿cómo vamos a hablar de una iglesia así? ¿De qué forma vamos a conversar respecto de una iglesia que es de esta forma? Ya, nosotros tenemos que tener un ejemplo para hablar de eso. Ya, entonces nosotros hoy vamos a hablar de la iglesia que comenzó Jesús a partir de sus discípulos, ya que los discípulos dieran la continuidad de esta iglesia. Hoy nosotros vamos a mirar para la iglesia de Hechos y ver lo que podemos aprender con ella. Vamos a mirar hacia la iglesia que Jesús creó a partir de sus discípulos, también junto con ellos, con estos hombres que anduvieran con Jesús, que aprendieran con Jesús, que copiaban a Jesús. Estos hombres ya que siguieran a Jesús, nosotros vamos a aprender con esta iglesia, ¿ya? Entonces yo quería pedirte que tú pudieras acompañarme hasta el libro de Hechos, el capítulo 9, el verso 31, y nosotros vamos a mirar un poquito a esta iglesia, cuáles son las características y qué tiene esta iglesia que se destaca para nosotros, ¿ya? Dice así en la palabra: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso va a decir ahí rápidamente. Nosotros vamos a ver ahí que la iglesia, el texto mismo está diciendo que la iglesia disfrutaba de paz, ¿ya? Pero la iglesia tenía paz por todo lado, pero eso no quería decir que la iglesia no tenía problemas, ya, eso solamente quería decir que la iglesia vivía en paz. Si tú miras unos versos antes ahí, tú vas a ver que Pablo recién se había convertido y ya estaba sufriendo persecución. Ya las personas, los judíos, los que eran religiosos en su tiempo, ya lo estaban persiguiendo a él. Entonces la iglesia no es que no tenía problemas. Ya nosotros vamos a ver que después, unos versos después de este pasaje, una gran líder que había en la iglesia en este tiempo se muere, ya, y es necesario que ahí uno de los discípulos va a orar por ella para que resucite. Entonces no quería decir que esta iglesia no tenía problemas, pero vivía en paz. Descansaba en el Señor. Esta era la característica de esta iglesia. Entonces, ¿qué era tener paz para esta iglesia? Esta iglesia era una iglesia que vivía y se edificaba en el temor del Señor, o sea, tenía el cuidado de vivir conforme Dios lo decía que tenían que vivir. Buscaban vivir las cosas de Dios, ¿ya? Era una iglesia que era confortada por el Espíritu Santo, es lo que va a decir ahí. Entonces ellos caminaban cuando tenían problemas, el Espíritu Santo los venía a confortar, los venía a guiar, los venía a cuidar, ¿ya? Era una iglesia que crecía conforme la misión que Jesús dejó a su iglesia, la misión que está ahí en Mateo 28, 19, que es ir a todo lado, hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando las cosas que yo les he enseñado, o sea, que Jesús les había enseñado. Entonces Jesús deja una misión para esta iglesia que era crecer, hacer discípulos, ¿ya? Y ellos están haciendo eso en este momento, ¿ya? Entonces ellos estaban viviendo en paz. Esta iglesia de Hechos era una iglesia que era como Jesús acá en la tierra, ¿ya? Era eso que pasaba en esta iglesia. Ella vivía conforme a la voluntad del Señor. Ella era guiada por el Espíritu Santo. Ella vivía la paz del cielo a pesar de cualquier otra cosa que pudiera pasar, ¿ya? Ella vivía como Jesús vivió.
Esta es la verdad. Esto era la iglesia de Hechos. Vivía como Jesús vivió. O sea, era una iglesia como Jesús. ¿Ya? ¿Y qué nosotros podemos aprender con esta iglesia? ¿Qué nosotros podemos aprender con esta iglesia que era una iglesia como Jesús? Hoy yo quiero compartir contigo 5 características de esta iglesia, ya, que nos pueden bendecir mucho en nuestras iglesias hoy en día. La primera característica de esta iglesia que yo quiero compartir con ustedes es que era una iglesia que ama, ¿ya? Mira lo que va a decir Jesús ahí en Juan, el capítulo 13, de los versos 33 a 34. Mira lo que va a decir ahí. Ya dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús nos está enseñando a amarnos unos a los otros. Él está diciendo, yo quiero que ustedes amen así como yo les amé a ustedes, que ustedes se amen uno a los otros. Jesús está enseñando que nosotros tendríamos que amarnos. Ya, Dios, la verdad, es amor. Nosotros vamos a ver eso ahí en 1 Juan 4:8, que Dios es amor. Ya va a decir que aquel que no ama no está en Dios, porque Dios es amor. Y así como Dios es amor, la característica de su iglesia también tiene que ser amor. Si Dios es amor, su iglesia tiene que ser amor. ¿Ya? Entonces Jesús enseña que el amor tiene que ser la mayor característica de su iglesia. Y esta iglesia de hecho se entendió eso. ¿Ya? Por eso que Jesús nos va a hablar tanto de amor en su evangelio. Y esta iglesia lo seguía. Él va a decir que nosotros debemos amar a Dios más que todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos. Ya eso está dicho ahí en Mateo 22 del 36 al 40. Él lo va a decir eso. Ya, y él va a decir que esto es lo más importante del evangelio. Si tú vas a los versos, tú vas a ver que es exactamente lo que él está diciendo. Él va a decir que nosotros tenemos que amar hasta a nuestros enemigos, ¿ya? Y es más, en el texto ahí de Lucas 6, 27 al 31, él va a decir que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por ellos, ¿ya? Si alguien nos pide algo, nosotros tenemos que hacer. Si algo nos viene a robar algo, nosotros tenemos que bendecir a esta persona. Él está diciendo, tiene que haber mucho amor, a tal punto que ustedes aman a todos que están a su alrededor. Él va a decir que el mayor hecho de amor es entregar su vida por sus amigos, y es lo que efectivamente él hace. Él va a decir eso ahí en Juan 15 del 12 al 13. Ya, todo eso está dicho en la Biblia. Jesús desea que el amor que está en Dios esté en nosotros. Ya está dicho ahí en Juan 17, 25 y 26. Él va a decir, Padre, él está haciendo una oración y él va a decir, Padre, ellos te vieran a ti porque me miraran a mí y yo veo a ti. Ya, entonces yo te pido que ahora el amor que hay en ti esté en ellos. Ya, entonces él está pidiendo exactamente eso, que el amor de Dios vive en nosotros, que nosotros seamos eso. Entonces la iglesia de Hechos era una iglesia que ama, ya, era una iglesia que ama, ya. La iglesia de Hechos entendió eso y buscaba vivir el amor de Dios. Esta es la verdad. La segunda característica de esta iglesia que nos puede transformar y hacer una iglesia muy efectiva en nuestros tiempos es que era una iglesia que tiene el carácter de Cristo. Ya, mira lo que va a decir ahí en Hechos 11, 25 y 26. Va a decir así: después partió Barnabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue a Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué pasa ahí en esta situación que tiene que ver con el hecho de que la iglesia tenía el carácter de Cristo? Ya, mira, ellos estaban en Antioquía un año, ya.
la iglesia se reunía y las personas eran parecidas con Cristo. Y la misma ciudad de Antioquía empezó a llamar a los cristianos, que en la lengua original quería decir pequeños cristos, porque ellos eran tan parecidos con Jesús, ellos eran tan parecidos con Cristo, que ellos eran pequeños cristos. Y eso no vino de la iglesia, vino del pueblo que vivía alrededor. Entonces la iglesia de Hechos tenía el carácter de Cristo. Ya la iglesia de Hechos quería ser parecida con Jesús. Entonces copiaba lo que Jesús hacía. Tenían las mismas actitudes. Y por eso el pueblo de Antioquía empezó a llamarlos de cristianos, ya, porque eran parecidos con Jesús efectivamente. Los discípulos, ellos sabían que eso era muy importante. Los discípulos entendían que eso era muy importante, ya, ser parecido con Jesús. Y por eso ellos enseñaban eso en la palabra. Ya nosotros vamos a tener Pablo que nos llama a sermos imitadores de Cristo, ya como hijos amados. Ya él va a decir, sean imitadores de Cristo efectivamente como hijos amados. Ahí en Efesios 5:1 él va a decir eso. Ya los tesalonicenses son saludados con mucha, se les da glorias a los tesalonicenses porque imitan a Dios. En 1 Tesalonicenses 1:6 va a decir eso. Ya Pablo también va a decir a los colosenses que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ya en Colosenses 1:27 eso quiere decir Cristo en ustedes, que ustedes sean igual a Cristo, que ustedes vivan lo que Cristo vivió. Ya eso es la esperanza de gloria. Eso él está diciendo a los colosenses, ahí en Colosenses 1:27. Ya, entonces la iglesia de Hechos, ella tenía el carácter de Cristo. Ella tenía el carácter de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia de Hechos sabía entonces que tenía que ser parecida con Cristo y copiaba Él todos los días. Esa era la segunda característica que esta iglesia de Hechos tenía. La tercera característica de la iglesia de Hechos es que ella era una iglesia que bendice. Ya era una iglesia que bendice. Mira lo que va a decir ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, del 32 al 35. Nos va a decir así: todos los creyentes eran de uno solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. O sea, la iglesia de Hechos era una iglesia que bendecía. Era una iglesia que cuidaba, cada uno cuidaba de todos. Ya estaban pendientes de quién estaba necesitado. Nadie se quedaba así como en la espalda de otro para ser llevado. Todos trabajaban uno por los otros. Los que tenían más cuidaban de los que tenían menos. Ya era una iglesia que bendecía, que quería estar siempre bendiciendo. La iglesia de Hechos entendía que todos eran hijos de Dios, que todos ellos eran hijos de Dios, y de esta forma, hermanos unos de los otros. Ya ellos seguían el ejemplo del hermano más grande, que era Jesús, que vino a la tierra solamente para bendecir. Entonces ellos querían seguir su ejemplo, querían ser como Él. Jesús tenía este deseo de bendecir a las personas. En su corazón había este deseo de bendecir. Entonces por eso Él nos enseñó sobre eso. Él dejó enseñanza sobre eso. Por ejemplo, Jesús enseña que el que desea bendecir, recibe bendiciones multiplicadas. ¿Ya? Nosotros vamos a ver eso ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, 38. Él dice que el que bendice, ya va a recibir sacudida, medida, doblada, la bendición. Ya, entonces Jesús está enseñando eso. Pablo nos va a recordar también que es mejor
dar que recibir, que es mejor bendecir que recibir algo. Ya esto está dicho ahí en Hechos 20:35, pero él va a recordar de una forma muy interesante. Él va a decir ahí que Jesús enseñaba de esta forma. Él va a decir, recuérdense que Cristo enseñaba de esta forma. Es mejor dar que recibir. Entonces Pablo nos está enseñando de esta forma. Santiago también nos va a enseñar que la verdadera religión es ayudar a los necesitados. Él va a decir ahí en Santiago 1:27, él va a decir que la religión pura y sin mácula ya es ayudar a las viudas y los huérfanos y mantenernos puros, ¿ya? Entonces, esta es la verdadera religión. Él está diciendo, la verdadera religión es estar bendeciendo a las personas. Entonces, nosotros necesitamos aprender eso. Y la iglesia de Hechos, como nosotros leímos en estos versos, ella entendía eso. Ella entendía eso. La iglesia de Hechos entendía que bendecir mostraba el evangelio al próximo, ¿ya? Y entonces ellos practicaban eso, ¿ya? Entonces, una iglesia que bendecía, una iglesia que bendice, es la tercera característica de esta iglesia de Hechos. La cuarta característica de esta iglesia de Hechos es que era una iglesia que tiene el poder de Dios, ¿ya? Era una iglesia que tiene el poder de Dios. Ahí en Hechos 6, del 6 al 10, nos va a aclarar eso. Mira lo que va a decir. Lo presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría y de Sicilia y de la provincia de Asia. ¿Cómo no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban? ¿Sabes qué estaba pasando en este momento? Estaba pasando en este momento que la iglesia estaba creciendo. Pero las personas que se agregaban por saber y entender aquello que los discípulos estaban viviendo, ya estaban teniendo las mismas características, tenían el mismo poder de Dios. Y ahí va a hablar de Esteban, ya va a decir que muchos estaban, el número de los apóstoles estaba creciendo, o sea, las personas que se movían en el poder del Espíritu estaba creciendo. Y da el ejemplo de Esteban, que después va a ser el primer mártir, ya. Y el ejemplo es, él hacía milagros y prodigios, ¿ya? Y cuando las personas se ponían a discutir con él, el poder de Dios era tan grande en él que no lograban discutir con él, no lograban vencer la conversa, porque él daba ejemplos prácticos de eso, de lo que él estaba hablando, de lo que estaba discutiendo, del poder de Dios, ¿ya? Entonces era una iglesia que tenía el poder de Dios. Esta iglesia entendía que no podía solamente hablar de Dios, ¿ya? Ella necesitaba ser la expresión de este Dios, de nuestro Dios, acá en esta tierra. Entonces, lo que Dios hacía, ellos hacían. Lo que Jesús hacía, ellos hacían. Era una iglesia que vivía como una herramienta para la acción del Espíritu Santo. Jesús prometió que sería así. Ahí en Juan 14:12 Jesús dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes van a hacerlas, y aún mayores ustedes las van a hacer. Entonces, por eso que ellos vivían de esta forma. Nosotros vamos a ver que los discípulos expresaban el poder de Dios. Este está dicho ahí en Hechos 4:33, que los discípulos vivían de esta forma. Ya nosotros vamos a ver que Pedro fue osado y sanó en nombre de Jesús. Ahí en Hechos 3, del 1 al 8, él está llegando para orar en el templo y hay un cojo ahí y el cojo le pide plata. Él dice, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levanta y anda, y este cojo es sanado. Entonces él actuó
sanó a alguien en nombre de Jesús. Nosotros vamos a ver el mismo Esteban lleno de la gracia y del poder de Dios y que hacía prodigios. Ahí en Hechos 6:8 lo va a decir, que es el texto que acabamos de leer. Ya nosotros vamos a ver Pablo expulsando demonios ya en el poder del Espíritu Santo en Hechos 16 a 18. Nosotros vamos a ver eso también, porque Pablo lo hace en el nombre de Jesús también. Ya hay una chica que es esclava y es poseída por un demonio que da previsiones del futuro y ellos van siempre a una reunión de oración en la mañana y esta chica viene detrás de ellos hablando, son los siervos de Dios, son los siervos de Dios. En un momento Pablo se conmueve con esta situación, da la vuelta, presta atención en esta chica y dice, sale en nombre de Jesús. Y la chica es liberada de este espíritu demoníaco. Entonces Dios actúa a través de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, la iglesia era una iglesia que tenía el poder de Dios, expresaba Dios de esta forma. Entonces la iglesia de Hechos sabía que el Espíritu Santo actuando en ellos era el sello de Dios en sus vidas, ya que el Espíritu Santo actuando en ellos era el sello de Dios en sus vidas, y por eso ya ellos querían vivir eso, La quinta y última característica es que esta era una iglesia que era carismática, ya. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí en Hechos 2, del 42 al 47. Va a decir, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ya, eso va a decir en estos versos. ¿Sabes qué nosotros vemos en estos versos? Nosotros vemos que ellos amaban, ya cumplían la primera característica, que ellos tenían el carácter de Cristo, ya. Si cumplían la segunda característica, ellos bendecían, era una iglesia que bendecía, entonces cumplían la tercera característica, actuaban en el poder de Dios, y esto generaba que fuera una iglesia carismática. Ya los religiosos de este tiempo, a ellos no le agradaba esta iglesia, porque esta iglesia declaraba la hipocresía que vivían los religiosos en este tiempo. Los que amaban vivir según la carne, ya que querían hacer las cosas malas, ya que querían vivir en las cosas malas, a ellos no le agradaba la iglesia de Hechos. ¿Sabe por qué? Porque ella denunciaba su pecado y la corrupción de sus hechos. Esta es la verdad. Pero los perdidos, ya, aquellos que no conocían a Dios pero querían vivir con Él, ya, esos amaban la iglesia. Y la iglesia crecía en número. ¿Por qué? Porque tenía estas características. La iglesia amaba, la iglesia tenía el carácter de Cristo, la iglesia bendecía y la iglesia actuaba en el poder de Cristo, ya. Y era la expresión de Cristo acá en esta tierra. Y el pueblo percibía eso. La iglesia era la expresión de Cristo en esta tierra y el pueblo percibía eso. Ya, por eso se iban añadiendo los que iban siendo salvos. Por eso se añadían las personas a la iglesia. Ya, la iglesia fue creada para ganar a los perdidos. Esta es la verdad. La iglesia no fue creada para los salvos. Esta es la verdad. Si nosotros si la intención de Dios fuera reunir los salvos, ya nos llevaba al cielo a todos que ya somos salvos. La iglesia fue creada para que los salvos parasen de mirar hacia sí mismos y pasasen a mirar a las personas que están perdidas. Para eso fue creada la iglesia. La iglesia fue creada para salvar y transformar vidas. Para eso fue creada la iglesia. La iglesia fue creada para ser como Jesús. La iglesia fue creada para ser como Jesús.
Mi pregunta al final de todo eso, para encerrar, es, ¿tú quieres vivir así? Cierra tus ojos y yo quiero orar contigo, por tu vida y por mi vida. Dios, delante de tu presencia, yo quiero entregar nuestras vidas. Padre, ven traer en nosotros y a nuestras iglesias estas características. Nosotros queremos vivir eso. Sí, la respuesta que nosotros damos es sí, queremos vivir eso. Queremos vivir de esta forma. Queremos tener estas características. Queremos ser una iglesia que tiene tu poder del Espíritu, tu carácter, que es carismática, que bendice, una iglesia que ama a Dios. Nosotros queremos ser eso. Entonces ven y nos transforma a nosotros, que nosotros pasemos a ser llamados cristianos porque somos parecidos contigo. Ven a bendecir nuestra vida, ven a derramar de tu voluntad en nosotros. Nosotros queremos vivir eso. Enséñanos a ser como esta iglesia. Enséñanos a ser una iglesia que es como tú, Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, chiquillos, por acompañarnos hasta este momento. Espero que tenga bendecido tu vida. Te pido, deja tu like para bendecir a nosotros también. Sigue nosotros en las redes sociales. Nosotros tenemos Facebook, Instagram, y ahí hacemos más contenidos. Tenemos devocionales. Por ahí tú vas a saber más de las actividades de nuestra iglesia. Y entonces sigue nosotros en las redes sociales. Chao, chao. Hasta el próximo video y que Dios los bendiga.